Bueno, hermanos, pues es una bendición estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho el tenernos aquí. Hermano Daniel, hermana Melissa, gracias por hospedarnos. Ha sido un fin de semana de mucha bendición y habíamos anticipado poder estar aquí y conocerles. Mi esposa y la hermana Melissa se conocen desde el colegio bíblico y bueno, tenían ya varios años de no verse, ¿verdad? Así que pues Dios nos dio esta oportunidad de poder venir. Estábamos no muy lejos de aquí visitando otra iglesia y bueno, se abrieron las puertas para poder estar aquí con ustedes esta mañana. Es una bendición, es un gozo poder verles, conocerles. Como bien dijo el pastor, el hermano Fernando Alcaraz fue nuestro alumno en el colegio bíblico, un gran joven de Dios. Y bueno, el poder conocerles ha sido un gozo, hermanos. Gracias por sus atenciones. Pues a lo que venimos. Vamos a las Biblias, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Si me acompañan, por favor, poniéndose de pie. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes 18, versículos del 1 al 7. ¿Estamos ahí? Ok, vamos a leer los primeros 7 versículos. Yo los leo, usted nada más sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, Padre, por el privilegio y bendición que nos das de estar aquí. Gracias porque nos permites reunirnos y pausar nuestras actividades de cada semana para venir, abrir tu palabra y escuchar de parte tuya. Yo te ruego nada más que me uses, que me llenes del poder de tu Espíritu Santo y que me ayudes a hacer una bendición a mis hermanos esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Esta mañana vemos aquí en el capítulo 18 un relato sobre este rey joven llamado Ezequías. Es un rey que se conmemora hasta la fecha en Israel. Hay sitios arqueológicos que usted puede visitar hoy. Por ejemplo, el muro de la antigua ciudad de Jerusalén la puede visitar el día de hoy. Puede entrar al muro y puede caminar por adentro del muro, porque Ezequías hizo una obra de ingeniería maravillosa ahí en ese muro, porque él captó las aguas de la lluvia y hizo que corrieran por dentro del muro como si fueran un sistema como de drenaje, pero de agua limpia. Y hasta la fecha usted puede caminar por ahí. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí y uno va caminando por unos túneles muy estrechos y el agua a veces le llega hasta la cintura, pero es agua limpia y está por dentro del muro. Y vemos aquí en el último versículo donde dice, en el versículo 5 dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y dice que ni después ni antes hubo otro rey como Ezequías. Así que creo que valdría la pena
estudiar un poquito la vida de Ezequías y qué fue lo que Ezequías hizo para traer un avivamiento al pueblo de Israel. Porque lo que hizo Ezequías fue traer un avivamiento una vez más al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, si somos honestos y si somos cuidadosos, nos daríamos cuenta de que el cristianismo verdadero siempre corre el peligro de estar a una generación de extinguirse. El cristianismo verdadero siempre puede estar a una generación de extinguirse si nosotros ahorita no buscamos un avivamiento delante de Dios. La historia que vemos en este pasaje es una historia de un joven que tenía 25 años. Yo creo que muchos aquí tenemos más de 25 años, pero aún a su corta edad supo cómo vivir con la bendición de Dios y con la prosperidad de Dios en su vida. Y no solo trajo él bendición y prosperidad a su vida, sino también al pueblo. El reino del sur o de Judá había sido gobernado por Acaz, y eso lo había llevado a apartarse de Dios y estar en un caos espiritual. ¿Se acuerdan del rey Acaz? Vamos aquí a 2 de Reyes, unos capítulos antes, en el capítulo 16, versículo 2, nos dice cómo era el rey anterior, el rey Acaz, el padre de Ezequías. Miren lo que dice aquí: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Entonces Acaz era un rey que se había totalmente olvidado de Dios, había caído en una idolatría tal que él mismo trajo a su hijo a ser quemado delante de este dios falso llamado Moloc, en donde que tenía las manos extendidas así y le calentaban la piedra hasta que estuviera el rojo vivo, y ahí aventaban a sus hijos, hermanos. ¿Pueden imaginar eso? Y los niños morían quemados vivos. Acaz era un rey perverso, malo, que no siguió en los caminos de Dios. Y Ezequías era solo un joven, tenía 25 años, comenzó a reinar. Y yo creo que al igual que nosotros, a los 25 años de edad, te sientes un poquito incapaz de ser el rey de una nación, el presidente de una nación, el CEO de una compañía, el pastor de una iglesia, el adquirir tal nivel de responsabilidad sobre tus hombros. Pero al igual que Ezequías, hermano, si hay alguien aquí que ha creído en Cristo, le has entregado tu vida al Señor, ¿hay alguien aquí que sea salvo? Amén. Yo espero que todos, ¿verdad? Se quedaron un poquito así como de, ay, qué buena pregunta. Bueno, amén. Y si tú eres salvo, hermano, y le has entregado tu vida al Señor para ser un siervo de Dios, como nos hablaba el pastor, todo miembro debe ser un siervo de Dios. A veces tenemos esta idea que servir a Dios significa ser pastor, misionero, evangelista, maestro de escuela dominical, pero todos aquí debemos servir a Dios. Así que el día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y fuimos salvos y fuimos perdonados y fuimos hechos parte de la familia de Dios, Él quiere llenar tu vida, quiere cumplir su propósito en ti. Él quiere prosperar tus estudios, joven, señorita. Él quiere prosperar su trabajo, hermano, hermana. Quiere prosperar espiritualmente su familia, su matrimonio. Y que no destruyamos nuestras vidas, sino que nuestras vidas cuenten para la gloria de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Muchos aquí venimos de trasfondos quizá no cristianos, quizá católicos, quizá de familias religiosas que no predicaban la verdad. Y así como Ezequías, necesitamos pararnos y decir, nosotros vamos a hacer algunos cambios para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Ezequías, claro que tenía el mal ejemplo de los reyes de Judá y de Jerusalén, pero él decidió hacer algunos cambios que como resultado trajeron un gran avivamiento. Así que esta mañana quiero hablarles sobre el tema el avivamiento de Ezequías. El avivamiento
de Ezequías. Quiero proponer y quiero animarles esta mañana que sigamos el ejemplo de Ezequías para ser los cristianos que debemos ser y los instrumentos que Dios puede usar para preservar su verdad en este mundo. Como dije al principio, el cristianismo podría estar a una generación de extinguirse si nosotros no nos paramos firmes por la verdad, si no predicamos la verdad, si no preservamos la verdad de la palabra de Dios en este mundo. Y en este pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 18, los 7 versículos que leímos, veo 5 decisiones claves que Ezequías tomó para poder traer avivamiento y prosperidad a Jerusalén. Así que vamos a ver qué fue la primera decisión que Ezequías tomó, para traer avivamiento. Miren conmigo el versículo 3, dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 18:3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. La primera decisión que Ezequías tomó, a pesar del mal ejemplo que él había tenido y a pesar de toda la idolatría que abundaba en el pueblo ya como parte normal de su vida, él dijo, no, yo voy a volver a las bases, yo voy a volver a las leyes de Dios, a las leyes que Jehová, el Dios verdadero, nos había dado desde tiempos de Moisés. Cuenta una historia de un piloto que trabajó para una importante línea aérea aquí de los Estados Unidos, tenía mucha experiencia, ya tenía bastantes años de trabajar como piloto. Y bueno, un día él estaba piloteando una nave, aterrizó en un aeropuerto que él conocía perfectamente bien y en vez de aterrizar en el aeropuerto correcto, aterrizó en un pequeño aeropuerto a más de 50 kilómetros de distancia de donde él tenía que haber aterrizado ese avión. ¿Qué pasó? Bueno, este piloto decidió aterrizar ignorando todas las señales y las instrucciones que le daban y aterrizó utilizando nada más su vista. Él dijo, yo soy tan buen piloto, voy a apagar mi radio, voy a apagar mis audífonos y como decimos a la mexicana, ¿verdad? Agarró el avión y dijo, creo que ya estoy cerca, se guió con su propia vista y decidió aterrizar. Aterrizó bien porque tenía mucha experiencia, todos estaban a salvo. Pero aterrizó 50 kilómetros de distancia de donde tenía que haber aterrizado. Entonces tuvo que ser enviado otra vez a la escuela de pilotos para refrescar un poquito su memoria sobre cómo acercarse a un aeropuerto y aterrizar. Además, gracias a este grave error, le retiraron su clasificación como capitán. Y aunque tenía 12 años de experiencia como piloto, había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a bordo. Y en su lugar se había dejado guiar por la vista. Se equivocó. Y la gente de este pueblo donde aterrizó el avión le aplaudió y le tenían como un héroe por haber logrado que aquel gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista corta y estrecha destinada para avionetas. Es más, le dieron su nombre a una calle del pueblo. Los jóvenes llevaban su fotografía en las camisetas. La compañía aérea, por otro lado, no pensaba lo mismo, no lo veían como un héroe. Más bien la compañía aérea lo castigó apropiadamente por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Los 300 habitantes de este pequeño pueblo firmaron y enviaron una petición de que la aerolínea perdonara al piloto, alegando que un error lo tiene cualquiera. La compañía aérea no tuvo en cuenta esta solicitud porque el piloto tenía una tarea de obedecer las instrucciones de navegación y de pilotear el avión como la ley dice que se debe pilotear el avión. ¿Y saben qué, hermanos? Ezequías no decidió
que la gente no quiso que la gente le aplaudiera y le pusieran su nombre a la calle principal de Jerusalén. Y no fue un rey que se propuso agradar a la gente, fue un rey que quiso regresar a la escuela de Dios y gobernar como Dios había ordenado que se gobernara su pueblo. Y hermanos, si nosotros vamos a ser un pueblo de Dios que experimenta un avivamiento de parte de Dios y un pueblo de Dios que sea bendecido y usado grandemente por Dios para impactar no solo Indianápolis, sino el mundo entero con el Evangelio, es importante que regresemos a la escuela de Dios, es importante que regresemos a este libro, lo escudriñemos, lo estudiemos, lo meditemos, lo practiquemos, lo creamos. Y tomemos la decisión que Ezequías tomó de reconocer a Dios una vez más en nuestras vidas. Ezequías reconoció a Dios. Él no gobernó como los reyes que vinieron antes de él. Él gobernó conforme a lo que Dios ya había ordenado en el pasado. Número 2. Miren conmigo el versículo 4. ¿Qué más hizo Ezequías? Bueno, Ezequías reconoció a Dios, pero él también restableció el desvío. Restableció el desvío. Mire el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Este versículo es muy interesante, hermanos, porque el pueblo de Israel ya estaba completamente hundido en la idolatría. El pueblo de Israel ya vivía como los pueblos paganos de alrededor. El pueblo de Israel, Dios estaba tan enojado con este pueblo que su bendición ya ni estaba con ellos, pero de todos modos, Ezequías decidió restablecer el desvío y decir, vamos a hacer las cosas bien una vez más. Y el pueblo de Dios se había desviado y habían dejado de adorar al Dios verdadero. Miren conmigo 2 de Crónicas 29:3. 2 de Crónicas 29:3 nos dice un poquito cómo estaba la situación espiritual del pueblo. Aquí en 2 de Crónicas 29, versículo 3, dice la palabra de Dios: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. El pueblo de Israel había dado la espalda a Dios, se habían alejado de Dios, habían cerrado el templo. Pero me temo que muchos aquí esta mañana, hermanos, hemos dejado de congregarnos fielmente. Habían apagado las lámparas y así muchas veces nosotros tampoco tenemos un buen testimonio que sea luz al mundo. Dejaron de quemar incienso y así muchas veces nosotros también dejamos de orar. Ya no sacrificaban holocaustos a Dios. Y así muchas veces nosotros ya vivimos una vida sin ninguna consagración total delante de Dios. Los judíos habían estado adorando la serpiente de bronce que construyó Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan de esa serpiente? Que las serpientes estaban por todos lados y Moisés, por orden de Dios, hizo una serpiente de bronce y cualquiera que mirara esa serpiente no iba a morir. ¿Se acuerdan de esa serpiente? Bueno, el pueblo la había guardado y habían dicho, bueno, esto es algo que Dios usó grandemente en el pasado.
debe tener poder. Y estaban adorando a la serpiente de bronce. Y Ezequías ve toda esta idolatría y dice: un momento, esto no está bien. Estamos desviados, estamos adorando la serpiente de bronce, estamos cerrando el templo, las puertas están cerradas, el altar no tiene sacrificio, no hay incienso, no hay culto al Señor. Y aquí, regresando a nuestro texto, en 2 de Reyes 18:4, dice que él quitó los lugares altos. Un lugar alto era un lugar donde se adoraban ídolos falsos. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, que era una diosa falsa, e hizo pedazos la serpiente de bronce. Es interesante cómo la Biblia menciona esta serpiente de bronce, pero me es más interesante cómo aquí Ezequías la agarra y la rompe, y luego dice: porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó, ¿qué? Neustán. Y este nombre es muy interesante porque la palabra Neustán, ¿saben qué significa la palabra Neustán? Significa cosa de bronce. Entonces Ezequías toma esta serpiente de bronce que los judíos estaban todavía venerando y quemándole incienso como si fuera Dios, porque en el pasado Dios había usado esto, y Ezequías la agarra, la destruye, la hace pedazos y dice: eso es una cosa de bronce. Esto no es Dios. Oh, hermanos, pero cuántas veces nosotros hemos llegado a adorar y a dar culto a cosas buenas que Dios ha usado en el pasado, pero que no son Dios. Hermanos, quiero recordarles esta mañana que nosotros no adoramos a la Biblia, adoramos al Jesús de la Biblia. No adoramos a esta iglesia, adoramos al Jesús de esta iglesia. No adoramos a una denominación bautista, adoramos a Jesucristo. No adoramos a un pastor, hermanos, adoramos a Jesús. No adoramos a la tradición, adoramos a Jesús, y todas son cosas buenas, pero la idolatría es tan pecado ahora como lo fue en tiempos del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestras propias serpientes de bronce? Exaltamos las herramientas, los métodos, exaltamos a nuestros predicadores estrellas, exaltamos a la tradición, exaltamos a las preferencias personales. Piensas que si alguien no piensa como tú y hace las cosas exactamente como yo las hago, es un mal cristiano, ¿verdad? Porque yo aquí tengo la serpiente de bronce que Dios usó hace 200 años. Oh, pues parece que le estamos dando más honor a esa cosa que al Dios de esa cosa. Así que al único que debemos adorar, el único que es digno de alabanza, el único que es digno de mi servicio, el único que merece toda la honra y la gloria y el poder, es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo estaba desviado, estaban adorando a la serpiente de bronce, pero la serpiente de bronce no salvó al pueblo. Dios salvó al pueblo, igual a ti. La serpiente de bronce no sacó al pueblo de Egipto, Dios sacó al pueblo de Egipto, y así Dios nos ha sacado a nosotros de este mundo también. La serpiente de bronce no los guió por el desierto dándoles agua y pan y una nube de fuego y una nube de sombra, una columna de sombra que les diera, sino Dios guió al pueblo. La serpiente de bronce no les dio el maná, ese pan horneado en los hornos celestiales. Dios les dio el maná. La serpiente no les entregó la tierra prometida, Dios les entregó la tierra prometida. Pero tristemente, como Judá se había desviado de su Dios, así muchos aquí hoy en día estamos desviados, hermanos. Estamos desviados adorando las cosas buenas, métodos buenos, tradiciones buenas, ideas buenas, herramientas buenas, quizá pensamientos buenos que Dios ha utilizado en el pasado muchas veces, pero cuidado de no poner los métodos y las ideas y la tradición y mi opinión personal por encima de lo que Dios es.
Pero Ezequías lo llamó cosa de bronce para que el pueblo se diera cuenta que esa serpiente no era más que una simple cosa. Necesitamos reconocer a Dios en nuestras vidas, hermanos, tener una relación con Él, una relación en que le adoremos a Él, una relación en la que le alabemos a Él y solamente a Él. Ezequías restableció el desvío. Número 3, ¿qué más hizo Ezequías? Ezequías se refugió en su Dios. Ezequías experimentó un avivamiento porque puso su esperanza en Dios, hermanos. Las circunstancias alrededor de Ezequías no eran fáciles. Miren conmigo el versículo 5 aquí en 2 Reyes 18, versículo 5, la historia continúa diciendo: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora, Ezequías sabía que él no podía solo y que la presión del enemigo sería muy fuerte, porque en ese momento, en este momento en el que Ezequías entra al reinado, el enemigo más fuerte de Israel era Asiria, el reino de los asirios. ¿Han escuchado de Nínive? ¿Verdad que sí? ¿A quién mandó Dios a Nínive? A Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Hizo huir lo más lejos posible que pudiera, ¿verdad? Pero saben que tenía una muy buena razón para hacerlo. Si usted y yo fuéramos Jonás, yo creo que hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Porque los asirios tenían su ciudad capital en Nínive y habían perfeccionado el arte de agarrar a sus enemigos, traerlos presos a la ciudad y pelar toda la piel de su cuerpo vivos. Imagínense el sufrimiento de alguien a quienes los ninivitas no les caía bien. Y Jonás dijo: no, yo no. Señor, manda a alguien más porque creo que arde mucho eso. Y morían así. Y si usted era un preso de guerra de los ninivitas, seguramente iba a pasar por los peores métodos los peores métodos de tortura. Y bueno, ese era el enemigo de Ezequías. Miren conmigo el versículo 28 al 32, un poquito más adelante aquí en el capítulo. Dice, llega los enviados del rey de Asiria y dicen: entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Entonces llega un ejército enorme de Asiria hasta la entrada a Jerusalén. Todos están con muchísimo miedo, escondidos, y el rey les manda un mensajero y les dice: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Y aquí vemos a este rey de Asiria prometiéndole al pueblo de Israel: hey, no sirvan a Jehová, no sigan a Ezequías, vengan conmigo, yo los voy a tratar bien. Aquí va a haber comida, ríndanse, entréguense y los voy a tratar muy bien. ¿Y cuántas veces el diablo viene a nuestra mente y nos dice: hey, no le creas a ese pastor exagerado, fanático?
ven conmigo, mira, acá sí te aceptamos, te tratamos bien, aquí eres bienvenido. ¿Cuáles son tus pecados? No, hombre, aquí todos somos igual de pecadores y no pasa nada. Y miren lo que dice el versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, coma cada uno su vid y su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Es lo mismo, aquí en el mundo es lo mismo, no te preocupes. De grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Wow. Tenemos un enemigo llamado Satanás, hermanos, quien no va a descansar hasta que te vea fracasar. Satanás no quiere que tengas un avivamiento, no quiere que vivas para Dios, no quiere que dediques tu vida al Señor. Por eso va a enviar ataque tras ataque tras ataque hasta que te vea caer. Aquí el rey de Asiria envió a decir a la gente que no confiaran en Ezequías. Y quiero que sepas, hermano, que el diablo muchas veces quizá no te va a atacar directamente, pero sí te va a atacar hablándole a aquellos a quien amas. Él va a hablarles a los miembros de tu familia, a aquellos primos, tíos, sobrinos, hermanos que no son salvos, a los amigos de tu escuela, a los compañeros de trabajo, y les va a decir: no confíen en ese cristiano. No es cierto. No confíen en ese joven, esa señorita que dice que va a la iglesia y lee la Biblia, que sigue a Dios. No confíen en él. Ezequías puso su esperanza en Dios. Miren conmigo el versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Y en el 31, no escuchéis a Ezequías. Pero Ezequías puso en Dios su esperanza, se refugió en el Dios poderoso y en el Dios que es más poderoso que Sennacherib, rey de los asirios, más poderoso que todo el ejército de Asiria, más poderoso que el mismo Satanás. Y hermano, hermana, si vas a tener una vida avivada, un ministerio próspero, un matrimonio avivado, esta mañana quiero animarles: refúgiate en Dios. Refúgiate en Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Se refugió en Dios. Miren lo que dice aquí en el versículo 6 del capítulo 18. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías reforzó su dependencia en Dios. Aquí, si se fijan, el versículo 6 nos dice que siguió a Jehová. Esta palabra que siguió, esta palabra en hebreo que es dabak, que literalmente significa que se pegó a Dios como la carne se pega al hueso. Ezequías no dijo: ay, Señor, ayúdame por favor en el nombre de Cristo Jesús, amén. No, Ezequías vino con Dios y se agarró de Dios y dijo: Señor, por favor, ayúdame, Señor. Mira, Sennacherib me está atacando. Mira, ya mandó a su ejército. Hay cientos de miles de soldados aquí afuera amenazándonos, tratando de engañar al pueblo, que no confíen en mí, que no confíen en ti, que tú no nos puedes librar, que vamos a estar mejor con ellos. Señor, tienes que hacer algo, por favor. Y se apegó a Dios, se aferró con todas sus fuerzas, como la carne se pega al hueso, dice la Biblia, y se aferró a Dios, reconoció a Dios, restableció la adoración, y después, cuando vino el ataque del enemigo, se refugió en Dios. Él siguió reconociendo a Dios, siguió restableciendo el desvío, siguió refugiándose en Dios. No dejó que se debilitara, no se despegó de Dios. Aunque el imperio asirio era muchísimo más poderoso que el pueblo de Israel en ese momento, hermanos. El pueblo de Israel humanamente no tenía ni siquiera una
oportunidad de poder vencer el ejército asirio. Pero aunque el imperio asirio era muchísimo más poderoso y muchísimo más grande que el pueblo, y aunque el pueblo estaba temeroso, y aunque Sennacherib los quiso hacer caer 2 veces con ataques muy fuertes, Ezequías se mantuvo firme, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Miren conmigo el capítulo 19, versículo 8. Y regresando el Rabsacés es el mensajero del rey de Asiria, y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Ahora, versículo 9. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, otra vez, ahí vienen los mensajeros. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Y ahora viene más agresivo, porque miren lo que vienen a decirle. No te engañe tu Dios. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento venir ante el rey de Israel y tener la osadía de decir, ten cuidado que tu Dios, Jehová, no te engañe! ¡Wow! Sennacherib se está metiendo en terreno peligroso. Está llamando a Jehová de los ejércitos un mentiroso. Y viene y le dice, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Le dice. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que estaban en Telázar. ¿Dónde está el rey de Amad y el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Todas las ciudades que yo he conquistado, que he derrotado. ¿Tú crees, Ezequías, que tu Dios va a librarte a ti? Que tu Dios te está engañando, Ezequías. Tu Dios es un mentiroso. Pero Ezequías reforzó su dependencia en Dios permanentemente. Y miren lo que hizo Ezequías. Por último, Ezequías recuperó la dicha. Ezequías recuperó la dicha. En el capítulo 18, versículo 7, dice la Biblia, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ahora quiero que veamos qué pasó en la historia, porque el rey de Asiria está duro y duro y duro, y ataca y ataca y amenaza y amenaza y amenaza en la puerta de Jerusalén y hablándoles directamente al muro. Miren conmigo en el capítulo 19, versículo 20. Aquí el rey Ezequías busca al profeta Isaías porque él dice, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda, necesito consejo, necesito a alguien que me diga qué hacer. Y en el versículo 20 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, lo he oído. Gracias, Señor, gracias porque me escuchaste. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Entonces Ezequías está preocupado, tiene miedo. El rey de Asiria está aquí afuera, está a punto de atacarnos. Nos está diciendo que no confíen, les está diciendo al pueblo que no confíen en mí. Me está diciendo a mí que no confíe en Dios. Vamos con el profeta Isaías a ver qué nos dice. Y Isaías le dice, ok, Dios te escuchó, tranquilo. Y ahí va la respuesta de Dios. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Y me encanta cómo Dios responde. La Virgen, hija de Sión, o sea, Jerusalén, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. O sea, Dios está diciendo, ¿sabes qué, Sennacherib? Está poniendo a Jerusalén como esta mujer que está viendo a Sennacherib y le hace,
Como esas veces en las que nuestros hijos están bien rebeldes, ¿verdad? Y llega mamá y ¿qué hace? No, espérate, ¿cómo te va a ir al rato, verdad? Ándale, síguele, llora, grita, patalea, ¿verdad? Y Dios está pintando esta imagen mental que me encanta porque dice, la hija de Jerusalén voltea y mueve detrás de ti su cabeza. Y luego dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he sacado con las plantas de mis pies todos los ríos, secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Y miren más adelante, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Se acabó, listo. Adiós. De los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Porque Ezequías recuperó la dicha de tener la bendición de Dios sobre su vida, hermanos. Y si nosotros seguimos insistiendo en vivir una vida desviada, insistimos en vivir una vida llena de idolatría, adorando y venerando a las cosas que son buenas y que han sido buenas, pero no al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero, hermanos, no vamos a poder tener la victoria espiritual que Dios tiene preparada para nosotros como la vio Ezequías. Porque Ezequías tuvo que tomar ciertas decisiones primero. Él tuvo que reconocer, él tuvo que humillarse delante de su Dios. Él tuvo que reconocer a Dios y restablecer el desvío. Y tuvo que también venir y refugiarse en su Dios para entonces así poder reforzar su dependencia y recuperar la dicha de la bendición y la protección de Dios. Oh, hermanos. Dios pelea por el cristiano que refuerza su dependencia en Él y Él lo prospera. Hay victoria en Él. Ezequías recuperó la dicha de la prosperidad. Dios lo bendijo. No solo destruyó a los asirios, sino también a los filisteos. Reconstruyó los muros de Jerusalén. Reconstruyó la adoración en el templo. Implementó este sistema de canales de aguas que corrían por dentro de los muros, traían agua fresca hacia la ciudad. Dios prosperó el reino inmensamente y sobre todo le dio victoria sobre sus enemigos paganos, porque experimentó un avivamiento. Así que, hermanos, en nuestras vidas siempre vendrán tiempos difíciles. El diablo siempre va a atacar, te va a atacar en tu mente, te va a decir, no confíes en esa iglesia, no confíes en ese pastor, no confíes en ese Dios de que la Biblia habla. Mira, vente al mundo, aquí hay cosas bonitas también, aquí también hay amor, aquí también hay paz, aquí también hay entendimiento, aquí hay todo lo que tú necesitas y más. Oh, hermanos, pero refugiémonos en Dios. Reconoce a Dios en tu vida. Restablece tu desvío. Yo no conozco sus vidas, hermanos. Yo no conozco en qué áreas de nuestra vida nos hemos desviado, pero cualquiera que sea el desvío que Dios ponga en tu corazón y en tu mente esta mañana, enderézalo, pon a cuentas con Dios, restablece tu desvío personalmente, refúgiate en tu Dios. Si hay ataques espirituales en tu vida, pensamientos que vienen a tu mente, joven, señorita, sobre si realmente vale la pena
creer lo que la palabra de Dios dice. Hermano, hermana, si vienen pensamientos a su mente de que si realmente o no vale la pena seguir adelante en las cosas de Dios, refúgiate en Dios. Porque esos ataques vienen y vendrán, y el diablo es persistente y no nos deja en paz hasta que nos vea caer. Pero si nosotros reforzamos nuestra dependencia en Dios, podremos ver como Ezequías cómo recuperamos esta dicha de ver a Dios defendernos y pelear por nosotros y darnos la victoria espiritual que necesitamos. Vamos a orar. Padre, esta tarde te damos gracias porque tú eres un Dios de victoria. Eres un Dios que pelea por nosotros. Eres un Dios que está aquí con un propósito para cada una de nuestras vidas, de traer gloria y honra a tu nombre. Y Padre, ayúdanos a tomar estas decisiones que Ezequías tomó, que dieron como resultado un maravilloso avivamiento, una gran victoria espiritual. Pongo en tus manos a cada hermano, cada hermana, y solo te ruego, Señor, que tú seas quien les muestre en su mente y en su corazón aquellas áreas en su vida en las que deben de restablecer el desvío, o quizá dejar la idolatría, o quizá refugiarse en ti. Pongo en tus manos este tiempo, en el nombre precioso de Jesús.